Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a nuestro seminario Finanzas Sostenibles en conjunto con los aliados de S&P Global Ratings. Vamos a dar inicio formal a nuestro seminario en representación, bueno, agradeciéndole principalmente de parte de la Bolsa Latinoamericana de Valores y Central Latinoamericana de Valores. Ahora con ustedes vamos a cederle el paso para unas palabras de bienvenida al joven Manuel Batista, oficial senior de Finanzas y Mercados para Latinex. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. De parte de Latinex, quiero agradecerles por acompañarnos en este webinar relacionado a finanzas sustentables, un tema que sin duda es de alta relevancia no solo para nuestros mercados, pero que también forma parte esencial de nuestro engranaje como empresa. En especial, quiero agradecer a los expositores que nos acompañan en esta tarde, a John Peacock, Managing Director de Market Outreach para Américas, y a Jesús Palacios, Director de Sustainable Finance para Latinoamérica, ambos por parte de S&P Global Ratings. Estoy más que seguro que los temas a tratar serán de su entero interés, por lo cual sin mayor preámbulo le paso la palabra a Marcos para poder iniciar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Y bueno, vamos a hacer un breve repaso, algunas instrucciones importantes, recordándole a los participantes que vamos a tener la etapa de preguntas al final de las intervenciones de nuestros expositores de la tarde del día de hoy. Para esta intervención de preguntas y respuestas podrán utilizar la herramienta del chat que se encuentra en su herramienta del Zoom Webinar. Ahora sí, sin más, vamos a concederle el paso y la palabra al señor John Peacock, Managing Director of Market Outreach Americas en S&P Global Ratings. Gracias, Marcos. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Como todos saben, trabajo en el equipo de S&P Global Ratings que trabaja con los inversionistas que consultan los reportes y las calificaciones de S&P. En nuestro trabajo, organizamos docenas de reuniones y conversaciones cada semana o cada mes, y durante estas conversaciones hay un tema repetitivo que me gustaría comentarles, y se trata del impacto de los factores A, S y G. Entonces, el impacto de los factores ambientales, sociales y de gobernanza en los mercados financieros. Hablaremos sobre las finanzas sostenibles de la perspectiva de todas las partes interesadas. Para comenzar, una pregunta. ¿Por qué hablamos frecuentemente sobre las finanzas sostenibles? ¿Qué hay detrás de la necesidad para la integración de riesgo y oportunidad de ESG? Primera razón, los reguladores presionan por una integración del riesgo ESG. Para citar ejemplos recientes, en 2019, el Banco de Inglaterra realiza consultas sobre propuestas para llevar a cabo pruebas de estrés sobre las implicaciones del cambio climático para la estabilidad financiera. La European Banking Authority presenta su plan de acción de financiamiento sostenible, y en este año el gobierno federal estadounidense anunció sus iniciativas ESG. Segunda razón, los inversionistas presionan activamente a las empresas sobre desempeño de ESG. Hay un creciente número de resoluciones de accionistas y hay una creciente demanda de transparencia en torno a las estrategias de mitigación de riesgos y oportunidades. En el pasado hemos hablado mucho sobre los riesgos alrededor de los factores ESG, pero no hemos hablado mucho sobre las oportunidades alrededor de ESG. Y la tercera fuerza impulsora viene de los incumplimientos corporativos vinculados a factores ESG. Riesgos no financieros que a menudo son ignorados están volviéndose importantes rápidamente desde un punto de vista financiero. Como ejemplo, hace 2 años, en el estado americano de California, el distribuidor de electricidad PGE se cayó a causa de los incendios forestales causados
por los equipos de la maquinaria de la empresa. En esta lámina, las barras grises nos muestran el crecimiento de los activos bajo administración vinculados a estrategias sostenibles. La línea roja nos muestra el número de empresas de inversión que han firmado los principios de inversión sostenibles de Naciones Unidas. Quisiera mencionar que las compañías han ido cambiando el enfoque de corto plazo por el de largo plazo y el enfoque único en utilidades financieras por el de la sostenibilidad. No con esto queriendo decir que deje de ser importante la rentabilidad financiera, pero ya no es la única meta. Se ha venido convirtiendo en el resultado de tener propósitos y ejecutarlos. En esta lámina nos muestra la demanda por ESG de los dueños de activos. Más de 80% de los dueños reconocen la importancia del riesgo asociado con factores ESG no considerados. La mayoría también creen que es consistente con las obligaciones fiduciarias y que tiene un efecto positivo en el desempeño financiero. Y continúan creciendo los compromisos con la inversión en ESG. La inversión responsable ya representa aproximadamente un cuarto de los activos bajo administración y está creciendo. Es clave la determinación de indicadores clave de desempeño, KPI, por sus siglas en inglés, y medir los retornos excedentes. La capacitación de equipos analíticos se ha estado incrementando. Datos y costos siguen siendo las mayores barreras. En eso, los principales desafíos son datos inconsistentes entre clases de activos, clasificaciones ESG contradictorias y información que no es efectiva para el análisis de los escenarios. Las organizaciones planean invertir más en tecnología y contratar especialistas para superar los desafíos. Y esta lámina nos muestra también que tanto los propietarios de activos como los inversionistas ven mejores resultados financieros derivados de la incorporación de factores de ESG. En esta lámina vamos una cronología de la evolución de la finanza sostenible a partir del año 1500 hasta el año pasado y hasta ahora. Me gustaría recalcar lo que observamos en la parte derecha de la lámina. El cambio del enfoque de reputación de marca a creación de valor. Dicho de otro modo, el enfoque cambia de una posición defensiva a una proactiva en términos de ESG. Hay factores como la licencia social, el permiso que el cliente da a una empresa para permanecer relevante en el mercado. Hay también la ventaja competitiva y la posibilidad de tener ventaja de las nuevas oportunidades. Los inversionistas comprometidos con los consejos de administración sobre temas ESG. 99% de los inversionistas espera que el consejo de administración dé seguimiento a al menos un tema ESG.
Y aquí vemos que la deuda sostenible está en vías de rebasar $1 billón estadounidenses o un trillón de dólares en el sistema numérico estadounidense en 2021. Y para dar por concluido, prestar atención a los factores ESG es un mitigador de riesgos y generador de valor para todas las partes interesadas. Vemos la organización, que sea una empresa, una institución financiera o un gobierno, en el centro y alrededor las partes interesadas. Tenemos los accionistas, que se esperan tener consejos de administración comprometidos y efectivos, y ellos son considerados cada vez más como factor de crecimiento. Y los administradores de activos, ellos existen informes de que los administradores globales de activos capacitan equipos existentes en los principios ESG, y hay un creciente uso de consultores ESG. Y ya pasamos a los tenedores de deuda, con quien trabajamos mucho en S&P. Los bancos están evaluando cada vez más el desempeño ESG de las empresas a las que financian. Los volúmenes de préstamos vinculados a la sostenibilidad proyectados para el 2020 superan los 81,000 millones de dólares estadounidenses. Y la gestión de riesgos ESG está entre los principales atributos que impulsan las decisiones de inversión en renta fija. Y finalmente, los clientes. Por ejemplo, la mayoría de los millennials sugieren estar dispuestos a gastar más en bienes sostenibles, como por ejemplo el boicot del aceite de palma. Y hay más empresas enfocadas en el abastecimiento sostenible. Y terminaré mi presentación aquí. Espero haber compartido con ustedes la perspectiva de los inversionistas internacionales sobre la importancia de los factores ESG en los mercados financieros. Responderé cualquier pregunta que pueda tener junto con Jesús después de la presentación de Jesús. Si están interesados en profundizar el tema, les sugiero que se contacten conmigo y con gusto los guiaré. Ahora los dejo con mi colega Jesús. Muchas gracias, John. Gracias a Latinex por la amable invitación y particularmente gracias a Manuel y a Marcos por la amable introducción. Mi nombre es Jesús Palacios. Actualmente soy director del área de finanzas sustentables para S&P Global Ratings. Y a continuación les voy a compartir mi pantalla para platicar un poco más sobre lo que hacemos desde la calificadora. Empiezo. John hizo una introducción muy interesante sobre cuáles son los precursores y cuál es la importancia que el tema de sustentabilidad ha tenido en el mercado y cómo esto ha llevado a resaltar la importancia de los factores financieros y no financieros asociados con temas de ESG. Y ahora lo que me toca a mí es platicarles un poco del rol de la calificadora y cómo nosotros podemos apalancar nuestras capacidades analíticas justo para generar opiniones y análisis para la mejor toma de decisiones. Y comienzo con algunas láminas citando dando algunas citas que me parecen relevantes. Y la primera es de Nicholas Stern, este economista británico de LSE, que dice que el cambio climático representa la falla de mercado más grande y de mayor alcance jamás antes vista. Entonces, empezamos ya tratando el tema de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza como un tema de falla de mercado.
Hay temores crecientes de que esta falla de mercado o estos temas generen una crisis financiera sistémica. Y en las palabras del Bank of International Settlements, lo que comentan es que los modelos tradicionales de evaluación de riesgos y los modelos actuales climático-económicos no pueden hoy día anticipar con suficiente precisión cuál es la forma en que tomarán estos riesgos relacionados con el cambio climático. Y esto lo asocian a este concepto de Black Swan, que son estos riesgos de baja probabilidad, pero de muy alto impacto, y los denominan Green Swan o riesgos de cisne verde, como eventos extremadamente disruptivos financieramente que pueden eventualmente resultar en una crisis climática. Entonces empezamos ya a tener un poco más de contexto en cuanto a la característica de estos riesgos que generalmente se consideran no financieros, y empezamos a ver la implicación financiera de esto a largo plazo, ¿no? ¿Cuál es de dónde partimos? De una economía lineal que nos tiene al borde de una crisis ecológica, en donde el modelo de producción lineal, desde la extracción, la producción, el uso y el desecho, continúa contribuyendo con un altísimo uso de recursos naturales y por encima de la capacidad de la naturaleza misma de recuperarse. Tenemos hoy ya planteados cuáles son los posibles escenarios de calentamiento global, en donde ya podemos identificar cuáles son los impactos ambientales en los diferentes escenarios de un crecimiento de 1, 2, 3 grados centígrados, y cómo esto puede afectar el medio ambiente y en general los medios de producción, y al mismo tiempo también generar conflictos sociales de proporciones difíciles de cuantificar. Entonces, cuando empezamos a hablar de riesgos no financieros, empezamos a acercarnos un poco más a un concepto de disrupciones fundamentales en la economía y disrupciones fundamentales en la forma en que la sociedad conduce su vida y su actividad económica en general. En la encuesta de riesgos de 2021 del WEF, del World Economic Forum, por segundo año consecutivo, 5 de los 10 mayores riesgos en términos de probabilidad o de posibilidad de ocurrencia se relacionaron con riesgos ambientales, mientras que los riesgos sociales, particularmente por la pandemia, ocuparon ya los primeros lugares, lo cual nos empieza a dar una señal de lo prioritario que se vuelven estos temas. En este contexto, temas como la desigualdad de la riqueza prevalecen particularmente en nuestra región, en donde vemos a los diferentes países de nuestra región en muchos casos en los últimos lugares en términos de distribución de la riqueza. Ahora, The Brundtland Commission establece este concepto de qué es el desarrollo sostenible, que me parece muy relevante con respecto a qué es lo que nosotros hacemos desde la calificadora. Y lo que dice la Brundtland Commission es que el desarrollo sostenible es ese desarrollo que satisface las necesidades del presente, pero sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Entonces, regresamos un poco a este concepto de economía lineal, en donde pues ese modelo nos lleva pues, a tomar de las generaciones futuras pues, los recursos que van a necesitar para satisfacer los del presente. ¿Qué hacemos entonces en este contexto desde S&P Global Ratings? Nosotros formamos parte, y esto es muy importante definirlo, formamos parte de la calificadora de crédito, de S&P Global Ratings. Hay otras divisiones dentro del grupo S&P Global que tienen algún enfoque, como es el caso de los índices de sustentabilidad del Dow Jones, pero en este caso, puntualizar que hablamos desde qué es lo que está haciendo la calificadora y cómo apalanca estas capacidades analíticas que tenemos en ratings desde hace más de 100 años. Desarrollamos un área particular con ya casi 65 analistas en diferentes áreas y diferentes áreas de experiencia para justo unirse con los equipos de calificaciones para entender cuál es la capacidad de una compañía de abordar temas de ASG en el largo plazo. Y para esto tenemos dos líneas de trabajo diferentes.
Una de ellas es el análisis que hacemos a nivel corporativo, que se divide a su vez en dos. Uno es cómo incorporamos temas de ESG en los ratings como tal, en las calificaciones de crédito, y otro tipo de análisis que va más allá de las calificaciones de crédito para poder entender precisamente el desempeño sostenible de una empresa más allá de la parte de crédito. Esa es un área que cubrimos. Y la otra parte que cubrimos, que hoy no voy a tratar con mucha profundidad, pero son las opiniones de financiamiento sostenible, que es particularmente la evaluación, por ejemplo, de transacciones verdes o las opiniones que nosotros otorgamos en cuanto a cómo se alinean las transacciones o los marcos de emisiones a los principios de emisiones verdes, sociales o sustentables de ICMA. Entonces, esto sería la parte second party opinions, que hoy en el mercado está generando cada vez más interés y más relevancia. Pero quiero regresar un poco al tema de ESG, a esta parte del lado izquierdo de la lámina. ¿Cómo vemos desde la calificadora los factores de ESG? Les comentaba que las líneas de trabajo son tanto la parte de ratings como la parte de no ratings. Pero estos, ¿cómo se entrelazan? Por un lado, nosotros ubicamos los factores ASG, que son los factores que determinan la capacidad de una compañía de operar exitosamente en el futuro, basado en estos factores ESG y que pueden afectar su entorno y eventualmente generar un impacto financiero, pero que no son factores reflejables hoy en día en la parte de ratings. Del otro lado tenemos los factores tradicionales de crédito, en donde vemos la posición de negocio de una compañía, la fortaleza financiera, el nivel de liquidez, el riesgo de industria y de país en la parte de ratings, que es lo que hemos hecho tradicionalmente, y hay un punto en donde los dos intersectan, en donde ubicamos cuáles son los factores ASG que tienen el potencial de afectar la capacidad de cumplir o no con las obligaciones financieras de una empresa en tiempo y forma, que es al final del día la definición de una calificación crediticia. Esta parte que intersecta, nosotros lo que establecemos es que históricamente, como cualquier riesgo que abordamos en las diferentes dimensiones de análisis de crédito, son riesgos que de alguna forma siempre hemos considerado, pero tal vez no les habíamos puesto el nombre y apellido ESG. Riesgos, por ejemplo, de un cambio regulatorio dado nuevas leyes ambientales que podrían ocasionar un impacto en la capacidad de una compañía de generar ingresos, por ejemplo, eso históricamente lo hubiéramos visto como un impacto en su posición de negocio o en un incremento en el riesgo de industria. Sin embargo, no les llamábamos anteriormente ESG. Hoy lo que estamos haciendo en la parte de crédito es determinar cuáles de esos factores de riesgo pueden ser caracterizados como factores ESG sin que esto necesariamente conlleve a un cambio de criterio. Simplemente estamos siendo transparentes, estamos haciendo una disclosure más claro de cuáles son los factores de crédito que podemos asociar a las calificaciones. Y para esto, esta lámina nos ayuda a explicar, a entender un poquito más la dimensión de cuál es la parte, es otra fotografía, digamos, de la anterior, en donde vemos que el principal interés en el caso de un rating crediticio es pues el acreedor. Al final del día, la pregunta que hace un rating es cuál es la capacidad de una compañía de pagar sus deudas, de hacer frente a sus obligaciones financieras, en donde el primer interesado pues es el acreedor de esa compañía. Sin embargo, cuando vemos factores que no nada más afectan a acreedores, sino que pueden afectar a un número de partes relacionadas o de stakeholders más amplio, ahí es cuando empezamos a entender más cuál es la implicación de los fenómenos ESG. ¿Qué quiere decir esto? Que una compañía que contamina mucho podría tener los suficientes mecanismos legales, seguros, etcétera, para poder contrarrestar el impacto de un derrame, por ejemplo, de alguna sustancia peligrosa, que no necesariamente eso va a llevar a un deterioro en la calidad crediticia. Si bien esto puede tener un impacto mucho más amplio en las comunidades en donde opera y eventualmente, si estos riesgos, si estos eventos prevalecen y no hay los suficientes controles, en el largo plazo, pues vendrán nuevas regulaciones o vendrá lo que decía John, la licencia de una compañía para operar y va a tener esto un impacto en el largo plazo financiero. Y ahí es en donde empezamos a entender
cuál es es la importancia de evaluar los fenómenos ESG más allá de únicamente la perspectiva de crédito, sin que uno u otro análisis necesariamente compartan el mismo enfoque analítico, porque como decía yo antes, responden a diferentes preguntas. Un ejemplo muy claro es acciones de calificación que tuvimos a inicios de este año, en donde que están relacionados con particularmente temas ambientales, en donde S&P Global determinó modificar su evaluación de riesgo de industria para la industria de petróleo y gas al establecer que riesgos como los relacionados con la transición energética, mayor volatilidad de los precios del petróleo y potenciales efectos en la demanda de hidrocarburos en el futuro, van a tener un efecto negativo en la rentabilidad de estas compañías. Si bien esto es algo que hoy en día no lo verías en el P&L del último trimestre, esto es algo que ya estamos reflejando hacia adelante para identificar los riesgos de industria que van a tener, siendo un componente muy importante dentro de la calificación. Entonces, al modificar el riesgo de industria y determinar que de un riesgo intermedio pasó a un riesgo moderadamente alto, eso tuvo un efecto en muchas calificaciones de riesgo de las mayores petroleras del mundo. Algunas tuvieron un cambio en calificación, mientras que la mayoría tuvo un cambio en la perspectiva, siendo esta una perspectiva negativa. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo los factores ESG vistos hacia el futuro pueden llegar a afectar hoy las calificaciones crediticias. Una nota muy rápida, es un poco un mito el tema de que una calificación de crediticia únicamente tiene una visibilidad de 2 a 3 años. En realidad aquí no hay nada escrito en piedra en ese sentido. Entonces cualquier riesgo como estos relacionados con la transición energética que se van a materializar en los siguientes 5 o 10 años, son cosas que ya podemos empezar a capturar desde las calificaciones de crédito. Esto es lo que hacemos desde el análisis de crédito de la calificadora y cómo estamos diseminando esta información sobre riesgos que históricamente ya hubiéramos capturado de cualquier forma. Ahora, pasando a la parte de evaluaciones ESG, es importante determinar cuál es la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, el enfoque de ESG, no de crédito, sino este enfoque más amplio, lo que trata de responder es a la pregunta sobre la capacidad de una entidad de operar exitosamente el futuro, creo que ya lo dije antes, y cómo los factores ESG pueden afectar su entorno, a sus stakeholders, resultando en un impacto material, directo o indirecto, en la condición financiera de la entidad. En este tipo de análisis, en realidad no estamos haciendo proyecciones financieras, porque estamos viendo más bien los riesgos y oportunidades que enfrenta una compañía ante posibles eventos o posibles cambios de mayor plazo, como es el caso de la transición energética, en donde hoy sabemos que de acuerdo a los objetivos de, por ejemplo, el Acuerdo de París, pues diferentes industrias, diferentes países y diferentes empresas tienen objetivos puntuales en cómo ir descarbonizando sus modelos de negocio, sus economías, pero a lo largo de los siguientes 10, 20, 30 años o más. Los componentes de este análisis se tratan de puntualmente 2 grandes elementos. Uno es establecer cuál es el perfil sustentable de la compañía, el perfil ESG, que es en donde hacemos un análisis comparativo transversal a lo largo de sectores, pero también comparativo entre pares en cuanto a cuál es la exposición de una compañía a factores ESG y cómo la compañía puede mitigar o puede manejar esos factores. Y esto al final del día es lo que nos habla del performance sustentable o del desempeño sustentable de la compañía. Este es un componente importante. El siguiente, es el componente fundamental más bien de la evaluación. El siguiente componente es una opinión que generamos sobre qué tan preparada está una compañía para enfrentar estos riesgos en el futuro. Y aquí lo que hacemos es interactuar tanto con la alta gerencia de la compañía
como con algún miembro de la junta directiva para entender cuál es la visión de la compañía sobre estos riesgos estratégicos, qué están haciendo para identificar esos distintos escenarios futuros y eso cómo deriva en la definición de la estrategia de la compañía. Entonces, aquí nos estamos metiendo muy al fondo de las decisiones estratégicas de la compañía para anticipar y mitigar o aprovechar oportunidades de largo plazo basadas en factores ESG y más allá, ¿no? Más allá me refiero a que algunos disruptores, como puede ser el cambio tecnológico, podrían también ser capturados aquí como un factor de riesgo a la sostenibilidad de una compañía y eso al final arroja la evaluación ASG. Esta evaluación se presenta como un puntaje de 0 a 100, en donde cada uno de los factores E, S y G les asignamos un score numérico que es modificado por esta opinión de qué tan preparados están a futuro y es lo que nos lleva a determinar cuál es el score final, que al final del día, como todos estos mecanismos, es un sistema de ranqueo entre diferentes compañías a lo largo de diferentes países e industrias. Entonces, de esta forma podremos identificar cuáles son las compañías que en nuestra opinión son más o menos sustentables a través de este sistema de ranqueo, sin que esto quiera decir que el sistema de puntuación tenga una naturaleza paramétrica. No es un modelo paramétrico el que usamos, sino usamos un modelo puntualmente de juicio analítico montado sobre la plataforma de calificaciones que al final del día incluyen análisis de características, tipo análisis fundamental y que al final de cuentas se define a partir de comités de expertos. Los componentes particulares, primero empezamos analizando los factores E, S y G a partir de los riesgos fundamentales del sector en donde operan y de la región en donde operan. Los que conocen de rating saben que una parte importante de las calificaciones es un ancla que establecemos, que son análisis de riesgo de industria o de país, que al final son factores de riesgo que enfrenta una compañía y de los cuales no tiene una forma de modificar o de adaptar por sus propias políticas. Entonces, ese es el punto de partida que nos ayuda a dar esa comparabilidad también entre diferentes sectores y diferentes industrias. Y por otro lado, ya el análisis de la compañía específicamente, que ahí sí es en donde abordamos cómo la compañía está expuesta a los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo y qué tan capaz es de manejarlos. Eso compone la otra parte de nuestro análisis y dentro de los factores que vemos, obviamente en los ambientales vemos puntualmente factores de riesgos de gases de efecto invernadero, manejo de desechos, disponibilidad de agua y uso de la tierra o biodiversidad. En la parte de factores sociales vemos los relacionados con las prácticas laborales, con las prácticas de seguridad, con cómo las compañías se relacionan con sus clientes y también con sus comunidades. Y finalmente analizamos en la parte de gobierno corporativo cuál es la estructura de gobierno corporativo que puede conducir a mejores prácticas en cuestión de la supervisión de los riesgos y de la anticipación de potenciales fallas operativas y, bueno, varios temas alrededor de esto. También nos analizamos cuáles son los valores éticos de la compañía y cómo los ejerce a lo largo de su cadena de valor y cómo la compañía al final es capaz de transparentar y reportar sus exposiciones tanto financieras como de ESG. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una fuente de información principal que es el CSA, el Corporate Sustainability Assessment, que antes era conocido como el SAM ESG Score, hoy se llama S&P ESG Score. No es parte de la organización de ratings, es parte de otra división de ratings. Sin embargo, a nosotros nos provee con la información en bruto a partir de los cuestionarios que las compañías llenan. Importante destacar que los scores tanto los scores totales como los subscores por tema del Corporate Sustainability Assessment no interactúan con nuestra metodología y con nuestra evaluación. Simplemente somos usuarios de la información en bruto que llenan las compañías
en los cuestionarios. Entonces, las evaluaciones, hay dos, digamos, este otro proceso es un proceso más parametrizado que tiene una presencia establecida en el mercado, pero que no interactúa con nuestro proceso y no forma parte de la organización de ratings. Nada más importante puntualizar porque tenemos muchas dudas al respecto, muchas preguntas al respecto. En cuestión de la metodología, nos basamos en 3 documentos analíticos principales que ustedes pueden consultar en nuestras páginas porque son públicos. El primero de ellos es el Atlas de Riesgos, en donde establecemos precisamente cuáles son los riesgos en los diferentes sectores de la economía y en los diferentes países en donde operan las empresas. Por otro lado, tenemos el enfoque analítico, que es el marco general a partir del cual analizamos los factores ESG. Y después desarrollamos lo que llamamos KSFs o factores específicos por industria, en donde ahí vamos en estos documentos analíticos definimos puntualmente cuáles son los riesgos que enfrentan diferentes industrias y que son los riesgos en donde nos tenemos que enfocar más. Se habla mucho de temas de materialidad. Por ejemplo, este es justo el documento en donde, si bien en todas las industrias estamos evaluando la huella de carbono de las diferentes industrias, va a haber industrias en donde esto tenga un peso más importante que si, por ejemplo, hablamos de una compañía de silvicultura, en donde posiblemente el uso de la tierra sea un factor todavía más importante que el de desechos, por ejemplo, ¿no? Por ponerles algunos ejemplos. Entonces, en estos documentos definimos cuáles son los riesgos más materiales para cada industria y estos son los 3 documentos que guían nuestro análisis. Les habla un poco de los riesgos, Atlas de riesgo por región e industria, en donde vemos riesgos de desastres naturales, por ejemplo, en la parte ambiental. Riesgos sociales incluyen temas, por ejemplo, estándares laborales, temas de informalidad en el empleo o características más fuertes o menos fuertes en cuestión de riesgos sociales que pueden enfrentar diferentes países. Y también en gobierno corporativo vemos cuál es la efectividad institucional en los países, temas como percepción de la corrupción o imperio de la ley son temas que capturamos en este tipo de análisis. Esta es la forma en que categorizamos todas las industrias a partir de este enfoque. Esto nos ayuda a dar a poder diferenciar o poder establecer o tener una consistencia de nuestras calificaciones a lo largo de las industrias. Si tenemos un riesgo de sector establecido para la industria de minería, por ejemplo, pues posiblemente dado el alto riesgo tanto ambiental y social de una minera, posiblemente la mejor minera no va a tener mejor calificación ESG que el peor de las compañías de servicios o de educación. ¿Me explico? Entonces, de esta forma podemos graduar y tener una metodología consistente a lo largo de todos los sectores de la economía. Ya hablaba yo un poco de los factores que vemos en cada una de las dimensiones y un punto importante para finalizar mi presentación es otra dimensión de materialidad, que es no nada más los riesgos que enfrentan las industrias de forma directa, sino cuáles son los riesgos que enfrentan u oportunidades a lo largo de su cadena de valor. Aquí el caso más interesante desde mi punto de vista es el del sector financiero, en donde vemos, por ejemplo, bancos o aseguradoras que están tomando acciones para reducir su huella de carbono en sus operaciones, en sus oficinas, cambio de luces de LED o mejorar el agua que se usa en los baños, pero al final del día nosotros vemos a la industria financiera como un financiador de la economía global. Entonces, en realidad, el impacto que puede tener una compañía financiera es más en dónde está invirtiendo su dinero o en dónde está prestando el dinero y cómo eso soporta o no actividades que son nocivas hacia el medio ambiente o no. Entonces, es un caso interesante en donde, por ejemplo, no le daríamos mucho peso al análisis de la exposición corporativa de impacto ambiental, pero
nos enfocaremos mucho más en el análisis de cuál es la composición de su portafolio de inversión o la composición de su cartera de créditos, cuáles son los objetivos que tiene la compañía para reducir o influir en la economía para mejores prácticas ambientales, por poner alguno de los ejemplos. Entonces, es una dimensión que es muy importante destacar, la dimensión de la cadena de valor, en donde aquí estableceríamos para cada industria también dentro de la cadena de valor cuáles son los factores de riesgo y oportunidades más importantes que vemos. Y al final concluyo con este análisis de preparación, en donde ya decía yo, vemos qué tan consciente está la compañía sobre los riesgos que enfrenta y oportunidades futuros, cómo la compañía analiza o crea o identifica escenarios que pueden ser disruptivos para su modelo de negocio, cómo se traduce eso en la estrategia, en planes de acción o planes de contingencia, y también cómo la cultura y la forma en que toman las decisiones es conducente para precisamente poder alcanzar los objetivos de sostenibilidad. En el mundo hoy tenemos casi 100 evaluaciones. Iniciamos este tipo de análisis hace 2 años. Tenemos hoy alrededor de 100 evaluaciones ESG, aproximadamente 30 son públicas. Estas evaluaciones, a comparación de ratings, siempre empiezan en una característica confidencial y después los clientes deciden si hacerlas públicas. Pero aquí lo relevante de esta gráfica es ver cuál es el punto medio dentro de estas 100 evaluaciones, que es un punto medio de 68 sobre 100, a lo largo de todas las industrias, y los puntitos azules son Latinoamérica. Entonces, aquí vemos que si bien no son muchos puntos de datos, si bien creo que todavía falta que este análisis se vuelva más robusto en la medida que tengamos más evaluaciones. Hoy tenemos más o menos 14 o 15 en Latinoamérica, más 3 o 4 en las que estamos trabajando hoy. Pero estamos viendo cómo Latinoamérica en general se ubica un poco por debajo del promedio mundial y particularmente por abajo de los pares de Europa. Pero hoy considero que está habiendo un desarrollo muy importante en cuanto a la integración de ESG en diferentes modelos de negocio. Y por un tema de tiempo, voy a dejar mi exposición. Me pasé muchísimo, una disculpa, y vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, señor Jesús. Muchísimas gracias, señor John. Bueno, para esta intervención de preguntas y respuestas, llamo a la sala al joven Manuel Batista, oficial senior de Finanzas y Mercados de Latinex, quien será el moderador de esta etapa de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, Manuel, permítanme nada más recordarle a los participantes que podrán utilizar la herramienta del chat o la herramienta de preguntas y respuestas para poder incluir sus consultas, dudas o sugerencias, y estas puedan ser solventadas por nuestros expertos de la tarde del día de hoy. Ahora sí, sin más, Manuel, bienvenido. Perfecto, muchas gracias, Marcos. Igualmente, muchas gracias, John y Jesús, por tan buena charla que hemos estado viendo en la tarde de hoy. Interesante ver cómo los factores ESG han tomado una gran relevancia, no solamente como un framework corporativo, pero también como una estructura de inversión a través de los años. Y también cómo estos dos factores, tanto los factores ESG como los factores financieros, tienen un punto de encuentro en el medio, en el cual, si bien es cierto hoy día, no se puede ver quizás a cierta visibilidad o con cierta confianza, eventualmente de una forma u otra tienen relevancia en esa componente numérica. Sin más, avanzamos entonces a las preguntas que tenemos por acá. Ya nos están llegando algunas preguntas por parte de los participantes. Me parece que esta va más asociada a la charla de John sobre el estimado de 1 trillion para los instrumentos emitidos bajo el formato de ESG. ¿Cuál sería quizás el catalizador que respalda este estimado, John? Sí, gracias, Manuel, y gracias a todos. La cifra de 1 trillón viene de las proyecciones de S&P y también del periódico de la revista Environmental Finance, que tiene proyecciones similares a nosotros también. Pero voy a permitirme compartir una lámina relevante en este momento. Con las proyecciones. Y
Entonces, es una estimación de una mezcla de bonos verdes, de bonos sociales y de bonos vinculados a la sostenibilidad. Y es interesante en términos de las proyecciones que el Instituto de Finanza Internacional en el mes de julio publicó un reporte en el que ya la emisión de bonos sostenibles durante la primera mitad del año superó 680 mil millones billones de dólares en cifras americanas. Entonces, casi 7 billones de dólares estadounidenses. Y en el mes de julio fue más o menos al mismo volumen que en todo el año 2020. Entonces, esto es una proyección de S&P, de Environmental Finance, pero también del Instituto de Finanza Internacional. Entonces, el 2IF. Perfecto, John, muchas gracias. La siguiente pregunta me parece que va asociada a la charla de Jesús. Me comentan por acá, ¿existe una prima de riesgo por emitir instrumentos verdes, el Green Premium, o por tener algún tipo de evaluación ASG? Gracias. Existen estudios que tratan de establecer una correlación entre métricas de rentabilidad de diferentes instrumentos con características ASG, sí. Pero como en todo en la vida, correlación no es causalidad. Entonces, existe la pregunta sobre si más bien son estas compañías que tienen buen desempeño a través de diferentes métricas de ESG, son aquellas las que tienen mejor gobierno corporativo, tienen mejor definida su estrategia de negocio y su estrategia verde, ¿no? Entonces, yo diría que a partir de este comentario, no necesariamente existe un greenium o un premium verde, en cuanto a que la prima de mercado generalmente está determinada más por condiciones de crédito. ¿Me explico? Entonces, si bien creo yo que pudiera existir un fenómeno de corto plazo, por ejemplo, en este momento en donde existe mucho apetito de inversionistas por construir portafolios con características sustentables y que posiblemente la demanda no esté a la par, pues estamos viendo muchas emisiones con niveles de suscripción muy altos y que eso naturalmente podría llevar a que por un factor de oferta y demanda de muy corto plazo, pudiera resultar en emisiones que se coloquen en buenos términos. Creo que eso sí ha pasado, yo lo asocio más a un tema de condiciones del mercado en el momento del mercado en el que estemos, pero si pensamos desde el punto de vista fundamental, nosotros, de hecho, la visión de S&P es que esto sería más bien asociado a un tema de crédito, en donde en un mercado en equilibrio, no debería de haber necesariamente un premio únicamente por el tema de que sea verde o no sea verde. Sin embargo, destaco que en muchos de estos casos, la fortaleza de esa emisión y de su emisor están justo en una mejor gobernanza y en una mejor definición de estrategia de negocio que justo los lleve a concebir mejor sus planes de descarbonización y que eso los lleve a tener una resiliencia de negocio de largo plazo, que eso definitivamente es algo que vemos en los ratings, ¿no? Perfecto, Jesús, muchas gracias por tan completa respuesta. Creo que la que tengo acá también pudiese estar de tu lado. Me preguntan, ¿cómo abordan temas de materialidad de riesgo ASG en sus análisis de ESG? Claro, bueno, es muy relevante el tema de materialidad. Por un lado, todas las empresas hoy están trabajando mucho en entender la materialidad de sus riesgos ESG y no podremos nosotros no tener
una visión de materialidad precisamente a lo largo de las diferentes industrias que cubrimos. Entonces, yo hace rato comentaba sobre este documento de Key Sustainability Factors y comentaba sobre la evaluación de los riesgos a lo largo de la cadena de valor. Entonces, de esa forma es que nosotros intentamos reflejar, o más bien, de esa forma es que nosotros definimos cuáles son los factores más materiales para las diferentes industrias. Y lo más importante de todo es que, si bien eso es una guía, nuestro proceso está montado en, como decía yo en algún momento, en la forma en que hacemos ratings, que eso se traduce a que tenemos un grupo de expertos que pueden aplicar juicio analítico y poder emitir una opinión que al final de cuentas se traduce en una calificación. Pero somos muy transparentes a la hora de escribir nuestros reportes en cuanto a cuáles son los riesgos materiales, y obviamente esto es un tema que va a estar evolucionando de forma progresiva en los siguientes meses y años en el mundo y en la calificadora, obviamente, en cuanto a cómo entendemos los riesgos materiales. Con un dato adicional, nosotros tenemos el riesgo no nada más de entender los riesgos financieros, como podrías tener a un corporativo que generan sus matrices de riesgo, sino que nosotros en este tema de transparencia hacia el mercado, lo que necesitamos llegar a un punto en donde podemos establecer cuál es la materialidad tanto para crédito como la parte no de crédito. ¿Me explico? Entonces, ese es el gran reto. En eso estamos ya trabajando. Eso es lo que estamos ya reflejando tanto en nuestros reportes de calificación como en estas metodologías ESG, y definitivamente es un tema del que vamos a hablar mucho más en los siguientes meses y años. Perfecto, Jesús, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta me la envían en inglés, creo que va relacionada a la charla de John, en donde explicabas lo que era el crecimiento en las distintas tendencias, si miramos por Américas, por Asia y también inversionistas en LATAM. Me preguntan lo siguiente: when looking at the Americas, Asia, and LATAM, which do you think is the strongest driver for ESG investing? Yes, if I might respond in English in this one, I'm sorry. Yeah, I think sure. you know, one of the strongest drivers in ESG investing, or you sort of see two drivers, and what international investors tend to look at are investing in in opportunities where either they can, if it's a large organization that they're investing in, or if it's in a, they want to look at an investment where they can really make an impact in terms of focusing ESG, ESG type investments. And so if it's a, if it's a smaller organization, it might be easier in order to have more of an impact, compared to a large organization. But in a larger organization, I think they also are looking at different ways that they can use the tools or the influence, that they can have, as shareholders or as debt holders, to put the influence there. So I think it's looking at opportunities for impact and where they can really make a difference. Perfecto, John, muchas gracias. La siguiente pregunta va relacionada a ese promedio en el score ESG de 68, y me preguntan lo siguiente: ¿cuáles pudiesen ser algunos de los factores que hacen que aquellos emisores de la TAM marquen por debajo a ese promedio? Fíjate que muy buena pregunta, y se liga mucho con el tema de la brecha de la que habla John, ¿no? O sea, ¿en dónde están las oportunidades? Si hoy vemos, por ejemplo, en este año y medio pasado de pandemia, en donde vimos la economía de Latinoamérica altamente afectada, más que otras regiones en el mundo, hubo varias emisiones sociales justo para apoyar la reactivación económica en un área que de pronto no es tan sencilla como es la de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo que habla de cómo esas brechas y esos riesgos, pues también representan el mismo tamaño de oportunidades. Y en Latinoamérica particularmente, yo creo que hay tres factores. No es yo creo que como un tema común de Latinoamérica tiene que ver con temas de gobierno corporativo, de fortaleza institucional. Digamos, si vamos a establecer algunos factores comunes, uno de ellos es
la efectividad de sus instituciones, la efectividad o la solidez de sus marcos legales, temas de percepción de la corrupción y temas de imperio de la ley. En general, creo que esos son los principales factores en la parte de gobierno corporativo que mantienen, que impactan en este hecho de tener a Latinoamérica por debajo del promedio mundial. Creo que es uno de los fuertes. Pero el otro también son los riesgos ambientales. Comparado con otras regiones, posiblemente en Asia-Pacífico tenemos obviamente algunas regiones también con un alto impacto ambiental, por supuesto, pero cuando analizamos el impacto ambiental, no nada más analizamos la frecuencia de eventos catastróficos, sino también la capacidad de un país o la resiliencia de un país ante estos eventos catastróficos. Entonces, tienes países como Chile, con sequías, con carestía de agua, con incluso terremotos, porque aquí me preguntan mucho por qué vemos terremotos y eso no necesariamente es algo hecho por la humanidad. Bueno, al final de cuentas esto tiene un impacto en cuanto a la resiliencia de la infraestructura como lo tiene un huracán. ¿Me explico? Entonces, bueno, no quiero profundizar tanto en ese tema, pero al final lo que quiero destacar es que también diferentes países de Latinoamérica tienen altos riesgos ambientales con algunos países mayor resiliencia que otros. Si vemos en general Centroamérica, por ejemplo, tiene altísimos riesgos con capacidad menor de soportar algunos de estos embates. México, por ejemplo, tiene huracanes por los dos lados, tiene terremotos, tiene todos los riesgos, pero históricamente hemos visto que la infraestructura es rápido para restablecer su infraestructura eléctrica, por ejemplo, o algunos otros problemas con riesgos de inundaciones y sequía. Entonces, esos son, en Latinoamérica los temas de gobierno corporativo tienen una incidencia. Hay riesgos ambientales en diferentes países y también como un factor común son los riesgos sociales, que al final del día prevalece la informalidad en el empleo, condiciones de trabajo por debajo de los estándares legales, con 60% de población trabajando sin beneficio de un marco jurídico laboral, con problemáticas en diferentes países con comunidades indígenas, por ejemplo, es algo que también es que esto no lo ves en Europa, ¿no? O lo ves muy poco en países. Entonces, cuando pones todos estos factores juntos, en el agregado, eso sería lo que particularmente impacta más en las evaluaciones. Tampoco quiero dejar de lado que también el proceso en el que las compañías están adoptando temas de ESG ha sido un poco más lento que economías más avanzadas como en Europa, ¿no? También creo que hay que destacar eso. Perfecto, Jesús, muchas gracias. Bueno, por acá ya en la parte de las preguntas y respuestas no veo nuevas preguntas, por lo cual quisiera nada más agradecerles a ustedes por el tiempo y por las preguntas que estuvieron respondiendo a través del Q&A, y le paso la palabra a Marcos para hacer el cierre de la webinar. Perfecto, muchísimas gracias Manuel, muchísimas gracias al señor Jesús Palacio y al señor John Biegu de S&P Global por sus valiosos aportes y contribución con los temas presentados en la tarde del día de hoy. Y bueno, de esta manera agradecemos a todos por su participación. A la vez les hacemos conocer que Latinex cuenta con el programa de educación bursátil abierto para profesionales, estudiantes y público en general, con capacitaciones como Hablando de Bolsa, curso intensivo del ABC de la Bolsa, alternativas de inversión, cómo invertir en renta fija, curso de análisis técnico y fundamental, entre otras más. Para más información sobre nuestras capacitaciones y eventos, pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico educacion@latinexgroup.com o visitarnos en nuestra página web www.latinexbolsa.com. También le exhortamos a estar pendiente de nuestros comunicados oficiales en las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Bolsa Latinoamericana de Valores o @latinexbolsa para más intervenciones como esta. En nombre de la Bolsa Latinoamericana de Valores Latinex, la mejor conexión para tu inversión, les deseamos pasen una excelente tarde. Vale, saludos a todos.